son boletos de prepago. Estos son aquellos que se compran con más de 3 días de anticipación y dependiendo de la cantidad de días, se da un precio del boleto. Anticipación se descuenta un 20% y con menos de 10 días, 10%. Estos boletos empiezan con BP guión y igual 3 dígitos, ¿no? También hay boletos para estudiantes. En este caso, los estudiantes tienen que presentar su identificación y solamente se les va a hacer descuento a los de la UNAM y de Politécnico, un 50%. Estudiantes de otros lugares no tienen descuento. Entonces, la clave para los boletos es B-3 dígitos. Y tenemos boletos para personas de tercera edad. En este caso, no importa el precio del boleto normal, siempre se les van a cobrar 10 pesos. Simbólico, pero para eso se tiene que dar su credencial de cómo se llame. Se ha llamado INSEN, IMAPAM, y actualmente no sé cómo se llame. Y la clave de los boletos empieza con B3. Eso es lo que tenemos que hacer. Un programa que sea capaz de manejar estos 4 tipos de boletos. Y ya, ¿qué cosas hacer con esos boletos? Pues ese será el programa que vamos a hacer después. Ahorita vamos a empezar por diseñar cuáles son las clases que necesito, cuáles son los objetos y de qué clases son, y sus atributos y métodos. Y los programaremos y al final vemos qué podemos hacer con ellos. Bueno, una cosa muy fácil es, alguien llega y dice, quiero 2 boletos de tal cosa, se les dan, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar cuáles son los objetos principales en este problema. ¿Cuáles serían? José Antonio, ¿cuáles crees que sean los objetos que tenemos? Daniel, muy bien. Boleto. Nada más boletos. Entonces, José Antonio, ¿qué más? Daniel, pregunta si precio es un objeto. No. Bueno, ya te contesté. Te pudieron haber contestado a tus compañeras. ¿A quién más vemos? Así es un atributo, es parte del boleto. Eh, ¿Qué otros objetos necesitamos? Fernando. Identificación. Eh, identificación, déjame ver. O sea, identificación, es que por lo que lo vamos a ver es porque depende qué hagamos con la identificación. La identificación efectivamente puede ser un boleto, un boleto, una clase. Si me interesa, por ejemplo, guardar datos de la identificación, ¿no? En qué fecha se expidió, por ejemplo, los de los estudiantes, en qué fecha se expidió y cuándo caduca, ¿no? Porque las credenciales se resellan por año. En el caso de los de tercera edad, me parece que nada más es fecha de expedición y ya, no hay, estas no se tienen que estar actualizando porque una vez que uno ya se hace viejo para lo que le quede
a uno de vida. Eh, Depende qué queramos hacer con las identificaciones. Si solamente me interesa, por ejemplo, decir, pues es de la UNAM, me salte la UAM, la UNAM, la UAM o el POLI, eh, puede no ser un objeto. Ahorita que veamos las clases, regreso a esto de la identificación. Eh, entonces, tenemos boletos. Alguien dijo boletos. Déjenme ver, porque si no, les voy a decir algo que les ayude. Serían los diversos tipos de boletos, sí. Boletos de prepago. Muy bien. Déjenme ver si no estoy con mi micrófono otra vez a todo lo que da. Sí, necesitamos boletos y casualmente aquí está todo desglosado. Yo creo que es más rápido si cuando quieren participar prenden su micrófono, porque además así es más rápido a que estén escribiendo. Bueno, entonces tenemos objetos principales. El boleto normal, boleto de prepago, boleto para estudiante y boleto para tercera edad. Son 4 tipos de boletos. Miguel Ángel, ¿qué atributos le vamos, Miguel Ángel BR, no sé cuál sea tu apellido, qué atributos debería de llevar cada una de estas clases? Dime por lo menos de una. Misael, ¿no quieren participar hoy? Bueno, hay de dos. No participan y yo me voy explicando las cosas, o no participan, nos vamos todos y se les dejo de tarea. ¿Qué prefieren? Les da igual. No te escucho. Espérame, Daniel, porque no te escucho. ¿Qué tengo que poner? La bocina. Sí. Ay. Sí, sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. A ver, espérame. Precio. O sea, bueno, lo de la butaca, tienes razón, si fuera un programa de veras, pero como siempre estamos haciendo simulaciones y están simplificadas para ilustrar la parte que me interesa, no estamos hablando de butacas porque eso me llevaría a tener algo más que en un rato les pregunto. Bueno, ya no sé si se los voy a preguntar. Bueno, al rato lo comentamos. Pero aquí decía, de los boletos se tiene el precio, espectáculo, fecha de realización, una clave formada por una cadena y 3 dígitos. Esta clave va a cambiar, la clave y el precio va a cambiar de acuerdo al tipo de boleto de que se trate. Entonces, el comportamiento deseado era la estructura y me la salté. Crear boleto, calcular precio, imprimir boleto, determinar la estructura de cada objeto. Entonces quedamos que para boleto, clave,
evento para el cual se está realizando, se va a expedir el boleto y precio. Para el boleto de prepago necesito clave, evento, precio, y como es un boleto de prepago, necesito unos días de anticipación para saber qué descuento se le va a hacer. Para boleto de estudiante necesito clave, evento, precio y la credencial del alumno. Para boletos de tercera edad, pues necesito clave, evento, precio y su credencial del INSEE, ¿no? La credencial que identifica que esta persona es mayor de, no sé, 60, 65, que es una persona de tercera edad. Uh-huh. Les comentaba que cuando hicimos la clase de las cuentas, lo que hicimos fue, partíamos de una clase que ya teníamos y a partir de ahí desarrollábamos la jerarquía de clases. En este caso no tenemos nada y una cosa que se puede hacer es una especie de factorización. Tenemos una serie de boletos y además esto me suena a que hay herencia, todos se llaman boleto de algo y vemos que comparten cosas. Entonces lo que vamos a hacer es crear una clase en la cual estén todas las partes, los elementos que tienen en común y de ahí empezamos a generar las subclases. Es muy parecido a lo que teníamos antes, solo que antes ya teníamos una clase y de ahí nos íbamos adaptando. Aquí no tenemos nada, entonces decidimos cuál es la clase raíz y cuáles son los elementos que tiene y que va a heredar a sus hijos. Entonces, boleto. La clase boleto va a tener una cadena, que es la clave, el evento, el costo, y vamos a usar nuevamente un valor estático, una variable estática, para ir generándole un número diferente a cada uno de los boletos. Estos son los elementos que tengo. Vamos a crearle sus constructores. Vamos a crear un constructor por omisión. No recibe parámetros. El costo del boleto es de entrada 0. Cueste. El número de boletos se incrementa. Me faltó algo. Un constructor con, es que vamos a usar el por omisión, el constructor que recibe el nombre del evento y el costo. Incrementa su variable para darle un número único al boleto, crea la clave, le asigna el evento, le asigna el costo, el que me están pasando como parámetro. Pongo los métodos obtener, los métodos asignar, el método toString y ya acabé. Ahora hago la clase boleto de prepago. Boleto de prepago es una subclase de la clase boleto y así lo especifico. Es igual a un boleto, excepto que además debe tener una variable días que me indique con cuántos días de anticipación se compró el boleto. Déjenme ver una cosa. Si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor. Entonces, el boleto de prepago lo que hace es hacer una llamada al constructor de la clase boleto, por omisión, y por omisión son 2 días de anticipación. Estos se ponen porque si no Java, cuando uso herencia, crea un constructor por omisión y no queremos eso. Vamos a poner uno que nunca lo vamos a usar, pero lo dejamos así. Entonces tenemos un constructor con nombre, días de anticipación y costo. Aquí están estos 3 atributos. Le llama al constructor de la superclase, que
crea la clave, los días y asigna precio. El método asignar precio, creamos un método toString, crea un método asignar precio, al cual es un, no debería de ser público, es un método privado, porque va a depender del número de días. Si este número es mayor que 10, el descuento es del 20%, y si estaba entre 2 y 10, era el de 10%. Entonces, ahí está la clase con boleto de prepago. La de estudiante, bueno, en esta sí me voy a detener un poco. La clase boleto de estudiante extiende la clase boleto, es decir, es una hija de la clase boleto, que lo que va a pedir es la credencial, y como yo lo pensé, es una cadena. Hace rato, cuando alguno de ustedes me dijo que la identificación podía ser un objeto, sí podría ser un objeto, sí tiene varios atributos y comportamiento. Por ejemplo, eh, eh, lo que les decía hace rato, ¿no? A lo mejor necesito ver la fecha de caducidad de vigencia para ver si se aplica el descuento o no, ¿no? Pues a lo mejor alguien que hace 50 años estuvo en la universidad, tiene su credencial y quiere hacer efectivo este descuento, pues no se vale. No sé qué otra cosa nos podría interesar, más allá del nombre de la universidad. El punto es que si tuviera yo varios atributos con los cuales me interese trabajar algún tipo de comportamiento de ellos, lo pongo como un objeto. Pero en ese caso, y ya lo vimos, este objeto tendría que ser, estaríamos haciendo uso de la agregación. Aquí en lugar de dijera string, se pone la clase identificación y ya, ¿no? Eh, es que estamos pidiendo de la universidad. Me estoy acordando que cuando le piden a uno la identificación del IFE, anotan el numerillo de la credencial. ¿Para qué? No lo sé, pero puede ser importante. Bueno, entonces está esto. Como ya todo lo tienen muy claro, entonces me salto toda la explicación. Todo esto es, a final de cuentas, cada una de las clases tiene, en este ejemplo, solo en este ejemplo, un elemento adicional, un atributo adicional, varios, como vimos en las tarjetas de crédito, pero por lo menos tienen uno más. Todos tienen sus constructores, su método toString, su método asignar precio. eh, todos tienen un método que se llama asignar precio, que no recibe parámetro. A ver si es cierto. Sí, no recibe parámetro. Todos tienen la misma firma, y lo que tienen diferente es el algoritmo para calcular el precio. Y de eso se trataba este ejercicio. En esto estuvimos trabajando en la clase anterior, eh, y llegamos al punto de el polimorfismo. Todas las clases tienen al menos un método. A ver, espérenme, no es al menos un método. En todas las clases hay un método, un ejemplo, que se llama igual, pero su comportamiento es diferente. Eso es exactamente la definición de polimorfismo. Polimorfismo, y lo desglosáramos, significa muchas formas. Y eso es lo que es la jerarquía de clases. Todos los diferentes clases de boletos tienen un método para calcular el precio, el cual depende del tipo de boleto que se trata. Si para fuera el mismo cálculo del precio, pues lo dejábamos en la clase raíz y no lo heredábamos, ¿no? Además de ese, me voy a regresar.
además de ese método, todos los del método de calcular el precio, obtener el precio, todos los todas las subclases tienen el método toString. El método toString en la clase boleto dice, el boleto con clave fulanita de tal para el evento fulano de tal tiene tal precio. Eso es el método toString. En la clase boleto con prepago también tenemos un toString. Un toString, lo primero que hace es llamar, bueno, pueda llamarlo aquí donde quiera. En este caso es lo primero que hace al construir la cadena que va a imprimir. Lo que hace es llamar al super, es decir, al toString de la clase superior, que es la clase boleto. Y a eso, es lo que les acabo de leer hace ratito, le agrega esta cadenita. Entre paréntesis va a especificar con cuántos días de anticipación se compró este boleto. El método toString para el boleto de estudiante, para la clase de para la clase de estudiante, hace lo mismo, llama el toString de la clase superior y entre paréntesis va a especificar de qué universidad es el estudiante, la persona de tercera edad. El toString es muy parecido. Entre paréntesis pone la credencial. Podríamos poner más cosas. El punto es que el método toString también me va a permitir hacer polimorfismo. Entonces tengo un toString, pero escrito de diferente manera. Y ya, bueno, esto lo habíamos visto. A lo mejor por eso no quieren participar, se les hace así como ya muy repetitivo. Lo voy a acabar de ver, por si alguien tuviera eh, dudas, y vemos otras cosas. Bueno, entonces, como había pensado hoy, en Max Boletos Java. Bueno, tenemos un programita que prueba esta jerarquía de boletos, donde tenemos todos los boletos, y lo que hago es creo un arreglo de boletos que se llama ventas. Tengo 15 boletos nada más. Y vean que en cada localidad del arreglito hay un boleto. Este boleto no es esta asignación al arreglo no es solamente de la clase boletos, sino de cualquier otra de sus subclases. Yo puedo, recuerden que donde está un objeto de la clase, pues de un ancestro, se puede poner cualquiera de sus descendientes. Entonces, por eso tenemos aquí boleto con prepago, de estudiante, de tercera edad y tal. Cuando lo hacemos en un arreglo, no tenemos que usar el instance of. No, no voy a preguntar, y sobre todo así como lo estoy haciendo, lo estoy asignando directamente. ¿Cuál es la clase del objeto que estoy guardando? Bueno, entonces aquí creé mis boletos de diferentes clases porque lo quiero para ejemplificar la parte de polimorfismo. Lo primero que va a hacer mi programa es mostrarme estos boletos que acaba de crear y después lo que quiero es saber cuánto se recabó por venta de boletos en ese día. En principio, bueno, como estas de mentiritas, se van a vender los 15 boletos. Ahorita vemos el método de venta de días. Mira, lo demás sí se los voy a dejar de tarea, entonces no se los voy a enseñar. Este es el de estudiantes, este es el que entre los que les quiero dejar de tarea. Bueno, entonces venta del día, lo que hace, lo puse como
un método para que me quedara limpio mi programa. Pues queda como un método, o sea, no se ve así tan horrible, ni por la pasta de creación del el llenado del arreglo, que también lo pude haber puesto como un método. Bueno, entonces, ventas del día. Entonces, ventas del día es un metodito y como hecho desde el main, que es un método estático, tiene que ser estático. Es estático, va a regresar un valor real y recibe como parámetro el arreglo de boletos, un arreglo de boletos. Además, esto de tenerlo así con este método, podríamos estarlo copiando en otros programas que quisiéramos trabajar esta, esta operación con diferentes boletos. Empezamos con una variable que es suma igual a 0, recorremos todo el arreglo y lo que vamos a hacer es a la variable suma le vamos agregando a ese 0 lo que va teniendo en cada una de las diferentes localidades del arreglo. Llamamos al método obtener precio. Recuerden que como BI como B es un arreglo de boletos, cada BI es un boleto. Como es un boleto, todos de la clase boleto, obtener precio, paréntesis, paréntesis, y ya, ¿no? Entonces está el for, y aquí, bueno, pues un comentario que si no lo hubiera puesto era casi lo mismo, donde les estoy indicando que estamos usando polimorfismo. Estamos usando polimorfismo eh, eh, les iba a dar otra oportunidad, pero no. Estamos usando polimorfismo porque en cada una de las diferentes clases tenemos el mismo método, no el mismo método, tenemos un método que se llama obtener precio, solo que en cada clase tiene un comportamiento diferente. ¿Sí? Se los comenté cuando les platiqué la clase con la que estábamos trabajando. Ahora lo estamos usando. Entonces, vemos el método obtener precio y no importa al momento de compilar de qué clase de boleto estoy hablando, va a usar el método obtener precio. Podría darse el caso no, ningún otro caso. Bueno, uno que se me ocurrió ahorita, pero lo vamos a ver con el ejemplo. Bueno, ¿tendrán alguna duda hasta aquí, pequeños? Nada. Bueno. Prueba boletos. Compilamos el prueba boletos. No van a salir más cosas. Java. Y lo corremos. Bueno, ¿se acuerdan que lo primero... Uy, a mí ya me meto. Lo primero era estarme guardando, mostrando todos los boletos. Y luego lo que quería que hiciera era ventas del día. No sé por qué no lo escribió hoy. Sí lo debió haber escrito, pero no lo escribió. El boleto con clave BA. Algo para recordar. A ver, esperen. Bueno, no me esperen.
¿Acaso tengo dos programas? Tengo dos. Boleto.clases. Ya. Ahora tenemos la clase esta prueba boletos. La viene y me va a decir cuánto fue lo que se vendió en el día. La compilé, pero después quise correr una que extrañamente tenía por aquí. Se llama prueba boleto, que no era. Entonces muestra todos los boletos. Para cada uno me dice cuál es su clave. Vean que las claves son diferentes. BN, BA era anticipación, la N de normal, la A, la E de estudiante, y no tenemos ninguno de tercera edad. Bueno, no importa. Entonces, son sus claves diferentes. ¿Cuál es el espectáculo para el que lo están pidiendo? Por ejemplo, para un partido de Pumas y Tigres tenemos diferentes tipos de boletos que se vendieron para él. 3 de estudiantes y uno de anticipación, y a lo mejor por aquí hay otro, ¿no? No me acuerdo la pequera. Preventa. Los de preventa me dice con cuántos días de anticipación se compraron los boletos. Los de estudiantes me dicen de qué universidad es. Los boletos creo que cuestan 120 pesos. Alguien de la Universidad Patito enseñó su credencial, pero no se le hizo descuento. ¿Qué más? Bueno, entonces vemos aquí que el polimorfismo del método toString me permite no tener que estar escribiendo toda esta primera parte, que ya la tengo, sino nada más la uso diciéndole super.toString y solamente va a escribir la parte correspondiente al cálculo del precio, que es diferente de acuerdo al tipo de boleto de que se trate, y entre paréntesis algún tipo de información particular de ese objeto, sea la credencial de la universidad en la que está, sea los días de anticipación y ¿se acuerdan que era BA, adulto mayor? Puede ser que esta sea la de los de tercera edad, que tengan su boleto tercera edad. Sí. Es que en la descripción les puse B3 y aquí en el programa puse BA. Entonces BA es adulto mayor y lo que pone entre paréntesis es su credencial de adulto mayor. Bueno, entonces la primera parte ya usamos polimorfismo, estamos viendo toda la información de los boletos, no es nada más la información en principio es un poco más clara que lo que vimos en el momento de crear el boleto. A lo mejor aquí en el toString, o en lugar de poner un toString, hubiéramos puesto uno que fuera en crear boleto, entonces no lo vamos a escribir así muy bonito, pero bueno, todas esas partes de belleza no las vemos, hasta que tercer semestre que aprendan a hacer interfaces gráficas ya lo harán así, todo muy precioso. Lo que importa en este momento es que tengan claro el concepto de herencia, polimorfismo, las ventajas enormes que nos proporciona. Bueno, entonces esa es la primera parte del programa. Y luego la otra era calcular el total recabado en un día. Si alguien no tiene que hacer y ya estuvo ahí sumando cuánto era estos precios de los boletos, es 1,640 pesos.
Eso es lo que se recabó en ese día por la venta de estos boletos. Eh, Otras cosas que me interesa hacer, pero se las voy a dejar de tarea, es eh, cuántos boletos se vendieron a cada poder. De 12 boletos se compraron los estudiantes, de cada uno de los diferentes tipos de, de boletos que hay. Uno un poco más difícil, que es eh, cuántos boletos se vendieron para cada evento. ¿Sí? Y con este sencillo, sencillo programa, pues podemos hacer muchas cosas. Ya tenemos la herencia. Lo que podemos hacer es explotarlo, ¿no? Lo que les decía, estas cosas de, de cuántos boletos se vendieron a los estudiantes, total recabado por evento, en este caso era el partido de Pumas contra Tigres. ¿Qué más se me ocurrió ahorita? El total de descuentos. Me iba a decir otra cosa. Cualquier otra cosa que se nos ocurriera, pues la podríamos, o sea, no que se nos ocurriera, que se necesitara para este sistema, pues se puede hacer, ¿sí? O sea, nos estamos peleando un rato con la herencia y ya vemos que todo funciona muy bien, y después hacemos otros métodos, que serían los métodos ya relacionados con la aplicación. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, lo que sigue la clase Object. Nosotros creamos una jerarquía, bueno, este dibujito de aquí abajo no se los enseñé, teníamos, o sea, no se me ocurrió hacerlo aparte, tenemos una jerarquía para los boletos. Tenemos nuestros diferentes tipos de boletos. En este curso hemos creado N1000 clases. Tenemos esta de los boletos, tenemos la jerarquía de las cuentas, hicimos punto, hora, línea, incluso volados, ¿no? Que ahí no creábamos ninguna clase, o sea, sí creamos una clase porque todos los programas son clase en Java, pero no como de un tipo de datos para después hacer otras aplicaciones. Pero, por ejemplo, yo creé una clase moneda para hacer esa de los volados, creé una clase auto, o sea, hay un montón de clases, ¿no? El punto es que Java, eh, no lo sabíamos, pero a partir de ahorita lo van a saber, Java nos proporciona una clase llamada Object. Y esta clase es, es la raíz de todas las jerarquías, de todas las cosas que hagamos cada quien. Entonces, en la clase Object, cada vez que yo defino una clase, por ejemplo, la clase punto, automáticamente Java eh, la adopta como hija y es como si yo hubiera puesto punto extends object. Cada vez que yo creo cualquier clase es como si eso pasara. O sea, eso es lo que pasa. Eh, Java asume que es el papá de estos, es el Adán y Eva de esto. Tenemos eh, todas las clases, eh, las, les va a heredar sus métodos. Para eso sirve la clase Object, porque le va a heredar métodos. Esta no tiene atributos, solamente tiene métodos. En este momento, probablemente no van a encontrarle mucho sentido a la clase Object, eh, pero ya lo irán viendo. Entonces, aquí lo que dice, todas las clases en Java son descendientes
de la clase Object está definida en el paquete Java-Lang. Por lo tanto, no tenemos que importarlo. Automáticamente lo pone. En esa clase están definidos, por ejemplo, el método equals. ¿Se acuerdan cuando vimos el método equals? Les comentaba que si nosotros no lo sobreescribimos, lo que hace Java es comparar las referencias de los dos objetos que están involucrados, el objeto con el que se llama el método y el objeto que se le pasa como parámetro, y si esas referencias son iguales me regresa verdadero y si no me regresa falso. Pero que eso 99.9 de los casos, punto 99 de los casos no nos interesa. Por eso lo sobreescribimos. No habíamos usado el término sobreescritura, pero es muy importante que lo escribamos, porque si no, hace otras comparaciones. Y si no lo escribimos, no hay forma de saber si dos objetos son iguales. Y lo vamos a necesitar muchas veces. Por ejemplo, si queremos comparar, si estamos buscando, como en el ejemplo de los alumnos, si estamos buscando si un alumno ya está dado de alta, pues lo estamos buscando y andamos buscando, comparando contra todos los alumnos a ver si es igual. Si quisiéramos ordenar, bueno, ahí es otro tema, no pregunto por igual, pero también querría comparar. Entonces, está el método equals, está el método toString, que también, si se acuerdan, si nosotros no ponemos en nuestras clases el método toString, lo que hace es me escribe una cadenita, que lo que representa es la dirección en donde está guardado mi objeto. ¿Para qué me sirve eso? En general no me sirve. Sirve para aplicaciones muy específicas, pero no para la mayoría de las aplicaciones de este tipo que hemos visto en clase. Bueno, entonces por eso hay que sobreescribirlos. Además hay otros métodos. Está el método getClass, que sirve para obtener la clase de un objeto, y como me va a devolver un objeto de la clase class. Existe una clase class en Java. Puedo utilizar sus métodos para obtener alguna información adicional de la clase en la que estoy trabajando. Les traje un ejemplito, lo vemos. El método equals y el toString los sobreescribimos, es decir, deberíamos de escribir métodos con la misma firma, si no está sobrescrito, y por eso hemos estado trabajando así. El método getClass, ese no lo podemos sobreescribir, si lo queremos usar, lo vamos a usar tal cual está y ya. Hay otros métodos que irán viendo más adelante en otros cursos. Por ejemplo, para cuando se trabaja con programación concurrente, saber quiénes están trabajando, quiénes están esperando, en fin, nada más se los puse aquí. Igual aquí les puse todos los métodos que tiene la clase Object, y ahorita vamos a ver un poco de aplicación de ellos. Entonces, el método toString equals, no me acuerdo, si los puntos son iguales. El método equals, como lo hemos estado escribiendo, no lo hemos estado haciendo, no hemos estado haciendo una sobreescritura, porque aquí como parámetro no le estamos pasando un objeto de la clase Object, le estamos pasando siempre un objeto de la clase que estamos programando. Eso nos ha funcionado porque es correcto. Va a buscar qué tipo de objeto le estoy pasando. Pero lo que deberíamos de hacer, y vamos a hacer a partir de hoy, bueno, de la siguiente clase, que no sea la de boletos, y la siguiente tarea, o la siguiente clase que desarrollen, el método equals debe llevar como parámetro un objeto de la clase Object. Y eso nos permite hacer más cosas, como vamos a ver ahora. Entonces, mi objeto
Este es para la clase punto que hicimos en algún momento. Por ejemplo, si ponemos que este objeto que me están pasando como parámetro es igual al objeto con el que estoy llamando al método, regreso verdadero, pues sí, son iguales. Si de casualidad me pasaran un objeto que no está creado, o más bien que tiene como valor nulo, regresa falso. Me ponen como es un objeto, y recuerden que es un objeto de la clase Object, que es la superraíz, pues entonces me pueden pasar cualquier objeto, o objetos de cualquier clase. Por eso, lo que tengo que hacer es preguntar si el parámetro que me pasaron es un objeto de la clase que estoy programando. En este caso es la clase punto. Entonces, si yo es un objeto de la clase punto, recuerdan que lo que tenemos que hacer, en este caso estoy creando un punto temporal diciéndole que este objeto que me acaban de pasar lo trabaje como si fuera un punto. Lo puse aquí para no estar, si no, no me cabría todo esto en una línea. ¿Se acuerdan cuando vimos esta parte? Todos se los ponía aquí la conversión explícita, se las ponía antes de llamar a los métodos. Bueno, entonces aquí, esta es la única diferencia. Lo que ya habíamos hecho antes era este valor de regreso, evalúa la expresión donde compara si los dos eh, objetos, el valor de su x es la misma y el de la y es la misma. Si son lo mismo, va a devolver verdadero, y si no, devuelve falso. Y ya, esta es la única diferencia con respecto a lo que habíamos hecho antes. Y en caso de que el objetito que me pasan como parámetro no sea un punto, me va a regresar el valor falso. Uh -huh. ¿Alguna duda con esto? Un segundito. Que ahorita se me ocurrió una para su examen. Dime, Andrés. Por ejemplo, yo tengo duda con ese de Object porque lo de Instance of va a ser lo de ¿Puedes hablar si. más fuerte? Ok, se escucha ya más. O abre. ¿Ya se escucha mejor? Sí. Ok. Es con el Object porque, por ejemplo, lo de Instance of es si eso funciona como punto y hace todo lo que está dentro, ¿no? Uh -huh. Pero como. Más que nada con ese de Object, ¿cómo va a funcionar ese punto? Más que nada esa parte. Sí, mira. A ver. Les preparé un programita y a lo mejor con esto te aclaro que, la duda que tienes. Lo hice hace rato y no lo veo. Mira, entonces les puse este programita. ¿Cuál es que creo que puede sonar así como extraño que tenga que estar preguntando si lo que me está pasando como parámetro es un punto. Eh, Suena un poco extraño ahorita porque somos pequeños, todo está así como más casado, pero bueno, a ver, entonces, en esta clase es igual con la clase punto, ¿no? Entonces creo un punto que se llama inicio, no lo necesito, creo un punto que se llama inicio, el que sea, 4, menos 30, y otro que es fin, 10, 10. Entonces, lo primero que hago es, o sea, no tiene como muchas veces, así no parece tener mucha lógica, no está resolviendo un problema como tal. Este programa es solo cuestión ilustrativa.
Entonces pregunto si el punto inicio es igual al nuevo, creé un nuevo punto que es el 4, menos 30. Tendría que ser igual, ¿no? Los puntos fulano de tal son iguales. Luego comparo inicio contra fin, no son iguales, y aquí estoy preguntando si no son iguales, entonces escríbeme que no son iguales. Luego comparo inicio, fíjate, yo creo que aquí es en donde puedo aclarar la que creo que es tu duda. Comparo el punto inicio, que es el punto, si pregunto si es igual a la cadena inicio. Si mi programa, el que compara, el equals, recibiera un punto, siempre, así como lo teníamos en nuestra clase original de punto, el compilador se daría cuenta, ¿no? Entonces me marcaría un error. Ay, aquí puse otra vez cadena. Pero quiero que sea bueno, como es una cadena, debería de decirme que no son iguales. ¿Dónde se va a dar cuenta? Aquí, cuando venga y pregunte, si o sea, inicio es con quien estoy llamando el método equals, el objeto que le estoy pasando como parámetro en las dos primeras llamadas sí son puntos, en la tercera es una cadena, pregunta si son iguales, no son iguales, es igual a null, no, viene y pregunta, pero viene y pregunta si este objeto es de la clase punto, es un ejemplar de la clase punto. Como es una cadena, o sea, como no es punto, puede ser lo que sea, pero como no es un punto, me va a devolver falso. Aquí podría, para ver de que no son iguales, crear un objeto de la clase boleto. No me sobra un paréntesis, no. Bueno, no lo voy a compilar para correrlo como está, como estaba. Y ahora, ¿qué hice? Ah, pues es que no está compilado. Prueba igual. Entonces, de los dos primeros, bueno, son iguales. Es un punto que tenía definido y otro anónimo. Dos puntos que no son iguales me dice que no son iguales. Y luego mi mensajito, no es que Java sea muy listo, pero mi mensajito decía, estás comparando con una cadena, no son iguales. Comparas con nulo, que le cambié por un boleto, y no son iguales. ¿Sí? Entonces, esto hace que mi programa sea robusto. Ya compiló muy bien mi programa, puede recibir cualquier cosa, en este caso, y de esta manera no va a tener un error por ahí que se muera mi programa. O sea, aquí yo mando un mensajito, pero pues podríamos, cuando regreso del método equals, si me regresa falso, pues escribo algo o me voy por otro rumbo, depende de qué sea lo que quiera hacer. ¿Por ahí va tu pregunta, Andrés? Sí, ya más o menos esa era la relación que tenía. Ya está más claro, gracias. Sí, o sea, es que sí entiendo que cuesta trabajo, que de repente dices, oye, pero si estoy en la clase punto, ¿por qué tengo que preguntar si me están mandando un punto? Sí, Justo de eso. esto sucede porque donde haya un objeto de una clase puede haber objetos de sus subclases. Y como object es la superclase máxima, pues puede haber objetos de cualquier clase, incluso objetos que no tienen relación, ¿no? Como un boleto. ¿Cómo voy a comparar un punto con un boleto? Conscientemente no, pero podría darse el caso que por X circunstancia en tu programa eso sucediera. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda?
¿no? Bueno, aquí estaba el método getClass, nada más por ilustrárselos, que ahorita no lo van a usar ni en mucho tiempo. Yo cuando he dado el curso de modelado y programación, hacemos unas cosas que son así como clases muy dinámicas y entonces lo hemos usado. Y algún día un alumno me dijo, pero nunca nos lo enseñaste en ICC. Pues no, porque no nos daba tiempo. Ahorita pensé que en la clase de hoy nos iba a dar tiempo, pero igual lo puse. El getClass, les decía, el getClass me sirve para obtener la clase de un objeto. Este clase es un objeto de una clase que se llama class y tiene métodos. Tiene métodos getName en particular y getSuperClass. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, aunque suene redundante, tengo punto, creo un punto y voy a preguntar de qué clase es ese objeto y cuál es la superclase de él. Y básicamente para que veamos de quién es hijo. Y es hijo de object. Tengo un objeto obj2 que le asigno nulo. Como es un superobjeto, después yo puedo crear, es un objeto de la superclase object, puedo crear objetos de otras clases. Aquí, donde está el cursorcito que espero que vean, dice obj2, le asigno una cadena. Este es un objeto string. Y luego mando a escribir de qué clase es y cuál es su superclase. Y luego el objeto 2, ese mismo objeto 2, creo, ya no me sirve la cadena, ahora creo un boleto para estudiante y con todos los atributos que me están pidiendo. Digo quién es su nombre y de qué clase es y de qué superclase es, de quién es hijo. El resultado de el primero dice, el nombre de la clase es punto y el de la superclase es java.lang.object, es decir, es del object, ¿no? No habíamos especificado que fuera hijo de nadie, simplemente es un objeto de la clase punto que implícitamente Java lo adopta. Entonces ya, es de la clase object. El string, bueno, pues es una clase definida en Java, pero también es hija de object. Y luego el boleto de estudiante, dice que se llama así, y su clase padre es boleto, no es object, porque no estoy preguntando quién es su abuelo, sino quién es su padre. Este ejemplo no pensé que lo fuéramos a llegar y no lo tengo. Entonces, no se los enseño, créanme esto. Si quisiéramos, si quisiéramos saber quién es el abuelo, pues ponemos punto get superclass y entonces ya tenemos, nos tendrá que especificar qué es object. Bueno. Vean que aquí, o sea, yo estoy cogiendo boleto estudiante, pero aquí esta es otra clase que no tiene nada que ver con prueba boletos ni nada de eso, pero estoy en el directorio donde están todas mis clases de boletos, entonces por eso sabe de quién es hijo, ¿no? Al momento de compilarlo supo de quién era su hijo, igual que los otros, que aquí nunca pusimos quién extiende a quién. Bueno, pues estas clases son importantes, a lo mejor podrían sobrevivir sobre todo este método class, sin conocerlo. Lo anterior sí, el instance of y el tener claro que donde está un objeto de una clase están sus hijas, pueden estar sus hijas. No pensé que fuéramos a llegar a la parte anterior, menos esto. Este es un uso importante de la clase object.
lo vamos a ver así como viene en la presentación. No me acuerdo si traigo el programa. Bueno, no importa. Ahorita vemos la presentación y es que mis programas están en mi computadora. Bueno, supongo que queremos hacer una clase para desordenar datos. Es muy difícil ordenar datos. Desordenarlos, súper fácil. Para desordenar datos de una regla. Una cosa que podríamos hacer es decir, bueno, pues puedes ordenar datos de un arreglo de enteros, ¿no? Para que sea muy fácil. Bueno, entonces creo mi clasecita, se llama datos revueltos, tiene un arreglo de enteros, tiene 3 constructores, tiene los 3 constructores, no sé por qué apareció 2 veces, y tiene un método para revolver. Para revolver lo que hace es, se generan 2 números aleatorios y intercambia los datos que están en esas 2 posiciones. Esos 2 números aleatorios me sirven como posiciones y va a intercambiar los datos que están en esas posiciones, posición y posición 1, y eso hace con todos los elementos. Con eso, con una vez que salgan diferentes mis números aleatorios, ya tuve datos desordenados. Si después, también tengo un método mostrar y podemos tener un programa con un main en donde me muestre mis datos originales y los datos revueltos. Ajá. Entonces, ahí está mi programa. Bueno, aquí está. Bueno, este debería de ser mi programa para revolver datos. Espérenme, a ver qué pasó aquí. Mi main, los muestros enteros. Entonces ya sé qué pasó. Me salté alguna página. Hasta aquí teníamos nuestro main, donde creamos un arreglo de 40 datos, los mostramos y los revolvemos. Si esto funciona perfectamente y luego quiero crear un arreglo, revolver datos de otro tipo de dato, pues una cosa que podría hacer es, en donde quiera que dice int, lo sustituyo por ese tipo de datos. Si en lugar de enteros quiero números reales, lo sustituyo por números reales. Si en lugar de números reales quiero ordenar personas, revolver personas, en lugar del int pongo personas. Y así lo puedo hacer, ¿no? Con todos los tipos de datos que yo quiera. Pero lo que estoy haciendo es, cada vez tengo que tener este código fuente y sustituir el tipo de datos entero por el que me interese en ese momento. Entonces, para hacerlo más general, lo que puedo hacer es, en lugar de andar haciendo esos muchos cambios, es poner la palabra object en lugar de int. Y entonces tengo object datos, tengo mis constructores como antes, tengo mi método revolver como antes, que no cambia absolutamente nada, porque solamente voy a cambiar las referencias. O sea, este método, si lo ven con calma con respecto al de revolver enteros, es exactamente el mismo. El mostrar es exactamente el mismo. O sea, lo único que cambia es aquí, donde le digo object datos. Y si acaso constructor, pero todo lo demás es igual. Bueno, como tengo un objeto, como mi arreglo es de tipo object, esperaría poder poner, poder desordenar datos de cualquier tipo.
En particular, podría desordenar datos enteros. Si yo hago esto, donde tuviera un main, un programa donde tuviera un main y mi arreglo es de enteros, ¿qué creen? Pues que no lo va a desordenar. ¿Por qué no lo va a desordenar? Hay un error, porque dice que no se encuentra un constructor para un arreglo de enteros. El problema es, siempre, el problema es que los enteros no son objetos. Entonces, este programa con Object me sirve para ordenar arreglos de cualquier tipo de datos. Cadenas, boletos, lo que yo quiera. Menos primitivos. Los enteros son primitivos, entonces no voy a poder ordenar enteros, reales, caracteres, booleanos. Tremendo orden con los booleanos, digo desordenar. Ya. Pero bueno, en principio no lo podría hacer, pero existe una cosa en Java para darle la vuelta, que se llaman envolturas. Las envolturas me sirven para trabajar los datos primitivos como si fueran objetos. Como son clases que me permiten hacer eso. Como son clases, todas empiezan con mayúscula y tienen que ver con el tipo con el que van a trabajar. Por ejemplo, esta boolean es para los datos booleanos. Si se acuerdan, la palabra reservada para los booleanos es boolean, pero con minúscula. Bytes, double, float, todos. La única que cambia es integer, que su palabra reservada es con minúsculas, int, pero en su envoltura es la palabra integer. Entonces es una clase. Esta clase, o sea, como su nombre dice, es nada más para envolver, para hacernos creer que es un objeto. Lo que tiene son dos métodos. Uno es para construir, cambiar mi tipo primitivo al dato del que se trata. Ese es un constructor. Entonces, por ejemplo, aquí tengo integer con mayúscula, mi entero, y tengo un valor entero primitivo, que es el 242. Entonces, al crear mi objeto, le digo mi entero igual a new integer y le pasé como parámetro el valor que quiero. Podría haber sido una variable, una constante, pero el punto es que sea un número entero. Y a partir de eso, ya lo puedo trabajar como si fuera un objeto. El otro método que tiene es para devolver el valor que tiene ese objeto. Estos son como una palabra compuesta, digamos. La primera palabra es el tipo de dato primitivo del que se trata. Hay solo uno en cada una de las diferentes clases, y luego la palabra value como una sola palabra. Y esa lo que hace es, en este caso, que era un entero, dice mi entero.intValue y me lo asigna la variable i y deja el 242. Todo este rollo es para convertirlo a clase y después no te lo trabajo como entero. ¿Para qué me sirve? Pues para poder usar el método para revolver. Si en lugar de ponerle el 1, 3, 5, 6, 8, 10, cada uno de los elementos del arreglo. Para empezar, mi arreglo va a ser de integer. Lo que hago es crear un objeto al que le paso como parámetro ese valor. Cuando yo le paso como parámetro ese valor, que es un entero, ya es un objeto de esa clase, ya los puedo revolver. Los muestro, los revuelvo y luego los vuelvo a mostrar para que se vean que están revueltos. Este tampoco lo tengo, lo vamos a ver hoy aquí, y la próxima clase rápidamente vemos el código funcionando y ya. Dime, Andrés. ¿Podría volver a explicar los dos métodos de datos revueltos, por favor? Andrés, si estás hablando no te oigo. No sé. ¿No se escucha?
Ah, sí. Increíble. ¿Qué pasó, Misael? Nada, estaba probando. Sí. Ya tenemos conexión otra vez. Bueno, nos quedamos en que Andrés tenía una duda. Sí, sí. Para los demás está todo perfectamente claro. A ver, dime, Andrés. Ah, sí, es que tenía dudas. Bueno, si podía repetir los métodos de datos revueltos. ¿Podría repetir qué? Ah, sí podía, bueno, sí podía volver a explicar esos dos métodos que revolvían los datos, por favor. A ver, el de revolver. El de revolver los datos es muy fácil. Bueno, no, no estoy presentando. Entonces ahora se los voy a poner más difícil. No estoy presentando, hablo, les señalo y adivinen. Va. A ver, para revolver los datos, lo que se hace, bueno, yo creo que se puede hacer de otras formas, pero la forma en que lo puse es, recorro todo el arreglo y para cada elemento del arreglo genero dos números aleatorios. Entonces, mi arreglo suponte es del 1 al 40, entonces yo genero dos números entre 1 y 40 y lo que hago es intercambiar los elementos que estén en esas posiciones. Por decir algo, si me dio el 4 y el 13, intercambio esos datos, ¿no? Y ya, con eso ya están revueltos, digamos. No necesariamente estaban ordenados. O aquí, ¿no? Si me diera el 1 y el no sé qué número es este, y el 8, ¿no? Son 2, 4, 6. El 1 y el 5, entonces el 10 quedaría en la segunda posición y el 13 en la última. Y ya con eso quedaron revueltos. Ese es el método revolver. Tal vez a lo que te refieres son a estos métodos.
cuando mi método, mi método, mi clase para revolver, cuando yo estoy pasándole como parámetro, cuando estoy trabajando con objetos de la clase Object, podemos poner cualquier tipo de objetos, excepto primitivos. Por eso me da aquí este error. Para trabajar con primitivos, lo que debo usar son las llamadas envolturas, que se llaman exactamente igual que las clases, que los primitivos son clases que se llaman igual que los primitivos, tienen un constructor que nos sirve para convertir el dato primitivo a esa clase. Por ejemplo, aquí tenemos integer, es la clase, y se llama mi entero. Y yo después le digo mi entero igual a new integer del valor que tenga ahí, que es un entero. ¿Sí, Andrés? Por ejemplo, esa parte sí la entendí. Había un método en el que después lo cambió por object, pero tenía otro tipo de objeto. Esa parte. Ah, a ver. Pero no es aquí, por ejemplo. No, no es, creo que no es. Entonces, ¿sí es antes? Sí. Esta. Ajá, justo el último de la tabla, justo donde está object, antes había otro. No, es que no recuerdo por qué lo había cambiado. Ah, ya. Antes de que hubiera object, era un entero. Ajá, Esto, sí, ahí del cambio. sí. Voy a Originalmente empezamos con un arreglo de enteros. Pero después les digo, bueno, a ver qué tal que queremos hacerlo general, ¿no? Así como para que cualquier tipo de, aprovechando que tenemos la clase object y en lugar de ella poder ir cualquiera de sus subclases, pues mejor lo hacemos así, le ponemos object y ya podemos trabajar con cualquier cosa. Entonces, es una copia, datos revueltos con object, es una copia casi idéntica, entonces ya no fue copia, de donde tenemos int. En lugar de int, aquí, y ¿dónde? Y nada más, en lugar de int le ponemos, bueno, aquí, y cuando decimos el constructor de copia, le pongo object y ya, con eso es la única diferencia. Porque este método de volver no le importa el tipo de datos con el que estás trabajando. ¿Sí? ¿Ahí era tu duda? Y entonces ya cuando se lo podemos hacer más general, ¿no? Así es, de eso se de hacerlo general. Entonces, esta misma clase, le quitamos ese int y... Ay, y ya me perdí. Los subsets de objetos. Dime, Misael. Entonces, No, para o sea, él pasarle el no, arreglo de Misael, sino enteros, porque no quiero que se pierda la conexión. Por esto les quiero enseñar que vamos a usar diferentes tipos de... Misael, ¿ya te arrepentiste? Pues ya los
Bueno, entonces soy todo tortuoso. Bueno, no sé si Misael sigue aquí, pero bueno. A ver, entonces, después de que vimos envolturas, vimos que mi arreglo podía ser, entonces ya si quiero pasar tipos primitivos, uso una envoltura, con lo cual ya puedo revolver los datos. Podría pasar caracteres, también me los va a revolver. Aquí puse mi nombre, Amparo, y seguramente aparecerían las letras diferentes. Esos son porque son primitivos. Pero por ejemplo, y como creo que les dejaron de tarea algo con las cartas o en una de las prácticas, por eso se me ocurrió lo de revolver, que parece que no tiene tanto sentido. Igual eso es lo que tienen que hacer de tarea y ya se las estoy resolviendo. Tenemos las cartas y las podemos revolver. Entonces aquí ya tenemos el uso de la clase datos revueltos con cartas. Es la misma clase, no la cambio para nada. Aquí ya. Este era el ejemplo que les iba a parecer más interesante. Era lo que dije, no, voy a terminar esta parte. Entonces, si quiero usar datos primitivos para un object, pongo una envoltura. Si no, las paso tal cual, ¿no? Como está aquí, que viene mi arreglito de cartas, se los voy a quitar porque a lo mejor eso es una clase, una tarea que les dejaron, o práctica, y pueden quedar revueltos. Hasta hace algunos años, esta era la forma de crear clases generales, clases genéricas que se llamaban, no tanto generales. Después se ha cambiado y la notación es un poco compleja. De momento lo vamos a dejar así y yo espero que al final del curso pueda tener una clase para hablarles de clases genéricas, porque eso lo van a usar mucho en estructuras de datos. Bueno, quién sabe, depende de quién les toque, pero solamente hay un cambio en la notación, no es en el concepto, ¿sí? Pero es, o sea, en el lugar de, si quiero algo muy general, te pone object, quédense con eso, y ahí puede ir elementos de cualquier clase. Aquí lo estamos viendo con un arreglo, porque los arreglos es más fácil verlo, pero podrían ser en variables, así como en el ejemplito este que les puse hace un rato del getClass. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues muy bien, si no tienen ninguna duda, y con esto que andamos perdiendo conexiones cada 2x3, pues aquí lo voy a dejar. Bueno, además aquí ya se termina el tema de herencia como tal, pero aplicaciones de herencia, aplicaciones en el lenguaje Java de herencia es lo que sigue. Vamos a ver cómo tratar los errores en nuestros programas. Vamos a ver unas clases que se llaman abstractas, que también tienen que ver con herencia, interfaces, y todo lo que vamos a ver de aquí en adelante es cosas relacionadas con herencia en cuanto al lenguaje de programación. Entonces, espero que efectivamente no tengan ninguna duda, que todo vaya muy bien, y con las prácticas, pues ahí les dé menos pena, si es que les da pena en que les hacen preguntar, y les aclaran todas sus dudas. Y si no, pues me preguntarán en la siguiente clase. Bueno, pequeños, pues que tengan una buena tarde, buen provecho, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias, igual.